más trabajo nos cuesta. ¿Ya? Que más trabajo nos cuesta debido a que no existe una buena cantidad de estudios para clínicos que realmente me traduzcan de manera próxima, cercana a mi paciente. De tal forma que prácticamente tenemos que apelar a las características, hacer un abordaje, hacer una buena anamnesis, hacer una buena exploración, que seguramente nos va a dar muchísima más información que la que podemos tener mediante estudios de laboratorio. Incluso siempre si llegáramos a tener estudios de laboratorio y mi paciente enfrente, si va a haber algo que voy a poner en tela de juicio, si existe algún tipo de discrepancia entre la presentación clínica, lo que tengo en los resultados de laboratorio, invariablemente voy a dudar de los estudios de laboratorio. A mi paciente lo tengo enfrente. De tal manera que hemostasia se define como un mecanismo de protección por parte del cuerpo que se encarga de mantener la sangre líquida dentro del torrente sanguíneo, pero que también se encarga de formar un coágulo y evitar que la sangre salga. No nada más se limita a estas dos etapas, sino que también se encarga de que el coágulo se disuelva hasta que no se lleve a cabo, no se concluye el proceso de cicatrización. De tal manera que este proceso de protección por parte del cuerpo, que vamos a encontrar múltiples y diferentes definiciones, se puede llegar a dividir de manera esquemática en diferentes áreas. Regularmente lo dividen como hemostasia primaria, hemostasia secundaria, pero desde mi punto de vista, dividirlo en un poco más de fragmentos resulta un poco más conveniente, ya que no deja de ser un tema áspero, estar hablando de moléculas que de repente pues, no vemos, que solamente sabemos que una activa a otra y así progresivamente. De repente nos podría costar trabajo saber, bueno, ¿y esa qué implicación clínica puede llegar a tener? De tal manera que una división en 5 fases, una fase vascular, una fase de hemostasia primaria, secundaria, una parte en que al final de cuentas, una vez que se active un proceso de coagulación, tiene que tener cierta limitancia, entonces tiene que haber una limitación antitrombótica. Y al final de todo este proceso, una fibrinolisis, que al final de cuentas ya me deja resuelto el problema una vez que se presentó el sangrado, para que ya esa zona quede prácticamente sana. Una fase vascular y una fase inicial, que es interesante porque al final de cuentas, a partir de aquí empezamos a ver qué alteraciones tienen cierta correlación clínica, que es el motivo de la plática. Una fase vascular en la que prácticamente intervienen el vaso sanguíneo y las plaquetas. Pareciera que el endotelio, el vaso sanguíneo y en particular el endotelio, no tuviera tanto que ver, como si fueran solamente células que están revistiendo la parte interior de los vasos sanguíneos y que no tienen mayor trascendencia, pero no es así. Están en constante intercambio, prácticamente de regulación, con plaquetas y con todos los mecanismos que están en el torrente sanguíneo. De tal manera que un endotelio sano va a producir tanto moléculas protrombóticas como antitrombóticas. De manera constante va a estar produciendo óxido nítrico y prostaciclina. De manera constante, lo va a estar liberando. Y va a tener esto básicamente dos efectos. El primer efecto es que va a mantener una vasodilatación constante. Y por otro lado, va a mantener un equilibrio. Dentro de ese equilibrio de sangrado y de trombosis, uno de los tantos que podemos llegar a encontrar es el equilibrio que tengamos entre tromboxano y prostaciclinas. La prostaciclina, aparte de que me da un efecto vasodilatador y lo vamos a encontrar en diferentes cantidades en diferentes partes del cuerpo, es regulada de manera constante y también me da un efecto antitrombótico. También vamos a hacer un poquito cómo es este efecto antitrombótico que puede llegar a generar las personas que toman aspirina, entre otros años. De tal forma que las células endoteliales van a estar liberando de manera constante. ¿Qué sucede cuando existe daño a nivel endotelial? Bueno, regularmente se suspende la producción de óxido nítrico y de prostaciclina y acto seguido existe una vasoconstricción, que se considera uno de los primeros mecanismos contra el sangrado. Eventualmente se viene una liberación de factor de von Willebrand y factor tisular para que se eche a cabo la coagulación. Más sin embargo, es en realidad el contacto del colágeno con las plaquetas lo que termina de activar prácticamente todo este mecanismo. ¿Le doy? Es allá, ¿no? Pues sí. No. Bueno, y de manera esquemática, para que no resulte tan árido, prácticamente al existir una lesión, hay una separación por parte de una de las células endoteliales, produciendo una liberación de endotelina, lo cual genera también favorece esta vasoconstricción. Hay una exposición de colágeno y esa exposición de colágeno hace que prácticamente las plaquetas que estén pasando lleguen y se reúnan a esta zona donde está expuesto el colágeno, produciendo una liberación. Es muy interesante porque las plaquetas en sentido más estricto se pueden considerar como fragmentos celulares. Hay literatura que dice que son células anucleadas. En realidad, si nos vamos a la médula ósea, unas plaquetas es un fragmento del citoplasma. Pese a que parece ser muy sencillo, las plaquetas son sumamente complejas. Ahorita vamos a empezar a ver temas un poquito más clínicos,
La hemostasia primaria prácticamente hace mención del funcionamiento de las plaquetas. Una vez que las plaquetas se ponen en contacto con el colágeno, lo que vamos a tener entonces va a ser una activación por parte de las plaquetas. Las plaquetas van a tener gránulos interior y van a tener moléculas de superficie que activan diferentes vías de señalización, glucoproteínas, la mayoría de estas. Una vez que se activan las plaquetas, una vez que se ponen en contacto con el colágeno, las plaquetas se activan. Una vez activas, las plaquetas básicamente llevan a cabo dos mecanismos, de adherencia y de agregación. Se unen entre ellas y se adhieren al sitio de lesión. Es uno de los motivos por el cual les comento a muchas de las personas con las que he tenido oportunidad de platicar esto, que probablemente no existe estudio más impreciso en medicina que el conteo de plaquetas. Ya que al final de cuentas, desde el momento que nosotros las sacamos del torrente sanguíneo, prácticamente ya están activadas. Plaquetas se agregan. Y el culpa, el aparato que lee todo esto, al final de cuentas solamente va a suspender las células o fragmentos celulares, va a atravesar luz a través de ellas, va a proyectar una sombra y esas sombras se van a contar. ¿Qué pasa entonces si le digo esto de repente a mis estudiantes? Si yo pongo un sensor en la banqueta y va a contar cada vez que pasa un auto, quiero contar los autos que pasan. Tú vas censando, ¿no? De manera progresiva. 1, 2, 25, 26, 27. Pero cuando pasen dos autos al mismo tiempo, probablemente pues, va a haber una sombra, no lo va a contar, las plaquetas están agregadas, es parte de su función. Al contar plaquetas que se encargan de parar sangrado, tengo que generar un sangrado. Plaquetas salen activadas regularmente. Se agregan y a veces el equipo no las cuenta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo un paciente con plaquetas bajas sin manifestaciones clínicas? Regularmente, dudar de ese resultado. No darlo por hecho de que necesariamente es así. Y de ahí viene una discrepancia en cuanto a criterios y vamos a ver ahorita los diferentes asociaciones o sociedades internacionales que nos llegan a marcar una pauta sobre cuándo transforma un paciente por un procedimiento quirúrgico, cuándo no, cuándo es una cantidad suficiente y cuándo es una cantidad de riesgo. Se viene entonces esta primera etapa de la coagulación y ahorita vamos a hablar de las otras dos, en las que prácticamente el actor principal de esa primera etapa son las plaquetas, en gran medida. Las células endoteliales producen bastantes sustancias, tanto procoagulantes como anticoagulantes. Hablábamos de la prostaciclina, del óxido nítrico, ADPase también. Al final de cuentas, todas este apartado aquí, el inhibidor de activador de factor tisular, también importantísimo para generar una acción limitada y que la coagulación no se extienda de manera muy prolongada. Las células endoteliales producen inhibidores factor C, factor 8, factor de von Willebrand, fibronectina, entre otras. Selectinas que también terminan de intervenir. Interesante la función de las selectinas cuando se está formando el coágulo porque termina de captar también eritrocitos, que son parte de ese molote, por decirlo con algún término, de células y plaquetas que terminan de formar un coágulo un poco más sólido. Aquí tenemos por microscopía electrónica cómo es que se ven las plaquetas de manera normal y cómo se ven una vez que son activadas. Repito, una vez que se activan, cambia completamente la estructura de la plaqueta. Cambia el punto de que prácticamente toda la superficie se pone a interactuar con el medio. Tiene gránulos alfa y gránulos densos o delta, que tienen diferentes sustancias que también son activadas, son liberadas y actúan en las diferentes etapas de la coagulación. Hasta hace no mucho tiempo considerábamos que la cascada de la coagulación era prácticamente la manera en que nos aproximábamos un poquito más a conocer qué era lo que pasaba. La teoría de la cascada de la coagulación es de 1960 y no tiene mucho que la cambiamos. Probablemente alrededor de unos 10 años, es un poquito más, 12 años, que nos dimos cuenta que la cascada de la coagulación no es tal cual. De tal forma que llegamos a la hemostasia primaria. La plaqueta se activa una vez que está en contacto con el tejido subendotelial. De manera particular, está en contacto con el colágeno. No quiero entrar mucho a tecnicismo porque sé que termina de aburrirnos prácticamente a todos, incluyendo a los hematólogos. Pero las glucoproteínas, glucoproteína 1A, glucoproteína, sí, 1A, se termina de unir a la molécula de von Willebrand y a través de la glucoproteína 1B se termina de unir también a las otras plaquetas. Algo que sucede en esta parte de aquí es que una vez que se empiezan a unir las plaquetas entre ellas, se libera tromboxano, que es un agonista de plaquetas y termina de favorecer todavía más allá esta función entre ellas. Aquí están las diferentes proteínas que se activan y empiezan a tener una interacción tanto con monocitos, ya que las plaquetas, como les comentaba, no nada más funcionan en esta primera etapa, sino que se terminan de activar y funcionan también en la etapa secundaria de la coagulación. Una de las preguntas entonces que nos hacemos en cuanto a la clínica para empezar a salir un poquito de tromboxanos y prostaciclinas y de factores estimulantes y demás es cuáles son las indicaciones terapéuticas, las indicaciones clínicas para transfundir un paciente, cuál es una cantidad que resulta conveniente.
Bueno, regularmente las personas que han trabajado conmigo hemos tenido la oportunidad de comentar que regularmente para un procedimiento quirúrgico menor basta 40,000 plaquetas, para un procedimiento quirúrgico mayor bastan 80,000 plaquetas, que pudieran ser 60,000, pero si ya se va a requerir de bloqueo epidural, preferentemente 80,000 plaquetas y para un procedimiento quirúrgico de sistema nervioso central o oftalmológico. Sin embargo, existe discrepancia y son prácticamente centros de referencia. Estamos hablando de la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopistas, está aquí. Estamos hablando de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Este es un consenso británico de diferencias en cuanto a los parámetros hematológicos y así pudiéramos ir viendo. Esto es una revista de anestesiología británica y se dan cuenta que prácticamente dentro del grado de evidencia y dentro de la fuerza de recomendación existen discrepancias. Solamente poner un ejemplo, ¿no? El grado de evidencia relacionado a que se requieren 100,000 plaquetas para un procedimiento quirúrgico del sistema nervioso central o oftalmológico, posterior regularmente. De que no se encuentra tanta relación entre la cantidad de plaquetas y sangrado. Y es que tenemos que considerar que en relación a las plaquetas, muy en particular, el hecho de que exista tanta diversidad en las opiniones termina a ser difícil que se estandarice. Nada más les voy a poner un par de ejemplos para tratar de explicar. Tratábamos de ver cómo íbamos a considerar una persona que tuviera PTI, el grado de respuesta, si era parcial, si era completa, cuál era la cantidad de plaquetas que nos iba a denotar en dónde estábamos con la respuesta. Prácticamente nos dimos cuenta que esos criterios de que si se duplica la cantidad de plaquetas, es decir, estábamos en 40,000, dábamos tratamiento y estábamos 80,000, pudiéramos considerar una respuesta. Pero la persona que tenía 2,000 plaquetas y se iba a 4,000, se duplicaba. ¿Lo íbamos a considerar respuesta? No necesariamente. Estas personas desconocemos en realidad, si bien son centros de referencia, desconocemos algunos de los pormenores, pero prácticamente donde pudiéramos estar de acuerdo es que las personas que tienen plaquetas por alrededor de 10,000 o menos de 10,000, definitivamente es conveniente darles profilaxis en cuanto a la transfusión. Fíjense, personas para colocación de catéter de acceso central estaban con alrededor de 20,000 plaquetas y había cierto grado de evidencia en cuanto a seguridad. Sin embargo, prácticamente mucha de la literatura nos remite a esas 50,000 plaquetas para procedimientos quirúrgicos incluso mayores. Dentro de la literatura mexicana prácticamente hay 3 parámetros también. Arriba de 40,000 para un procedimiento quirúrgico menor, arriba de 60,000 para un procedimiento quirúrgico mayor. Si va a requerir el bloqueo epidural, tiene que ser arriba de 80,000 y 100,000 para procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso central. Y prácticamente si nos apegamos a estas 3 recomendaciones, es un estándar muy bien reconocido que prácticamente nos va a servir para tomar decisiones. Ok, uno de los problemas, les comentaba hace un momento, a los que nos enfrentamos regularmente y que también lo hemos platicado en otras ocasiones, es la famosa pseudotrombocitopenia. Les comentaba que regularmente si tengo un paciente que no me concuerda la clínica con los resultados de laboratorio, regularmente de lo que voy a dudar al final del día va a ser de los laboratorios y no tanto del paciente. Sin embargo, hay algunas adecuaciones que va haciendo el organismo. Comentábamos entonces que las plaquetas se agregan. ¿Cómo se ven las plaquetas agregadas? Bueno, esa es la manera en que se ven las plaquetas agregadas en un frotis de sangre periférico. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando estamos dudando? El paciente tiene plaquetas bajas y no encontramos justificación porque no tiene ninguna otra línea celular ni patología que pudiera justificarlo y que tampoco tiene manifestaciones clínicas, independientemente de la cantidad de plaquetas, sea 50,000, 70,000, 5,000 plaquetas. Así es como se ve al microscopio. De repente hay un poquito de satelitismo, pero regularmente las podemos ver así agrupadas. Las plaquetas tienen que estar dispersas y las pudiéramos agarrar, prácticamente no tienen que estar juntas. Hacer de repente una estimación de esos agregados plaquetarios, realmente qué cantidad de plaquetas nos da, también es complicado. A veces hay agregados de 2 en 2, de 3 en 3, o de repente grandes agregados plaquetarios. Lo que sí es un hecho es que una de las recomendaciones que se pudiera llegar a hacer, el hematólogo de alguna forma se puede ir al microscopio, puede hacer un conteo manual directamente y ya tiene un poco más de certeza de lo que está haciendo. Pero de no contar con esa valoración o con ese apoyo, algo a lo que podemos apelar es a pedir biometrías hemáticas con diferentes anticoagulantes. Estamos acostumbrados a pedir una biometría hemática con EDTA, que es el tubito morado, como lo conocemos, pero también se puede pedir con heparina o también se puede pedir con citrato de sodio, que es con el que se hacen los tiempos de coagulación. No tendrán agua, porque se me está secando la boca. Sí, gracias. Les comentaba que la teoría de la coagulación, estamos entonces a lo que es la segunda etapa de coagulación. ¿Qué sucede entonces una vez que se activan las plaquetas, se pegan se activan con el colágeno, se unen a través de ellas y se unen también al factor de von Willebrand y empieza a formar este coágulo blanco, que por cierto es muy lábil, pero es lo que nos da esa hemostasia a bote pronto, es lo que llega primero y me tapa. Sin embargo, es muy inestable, tiene que continuar. La manera en que se conocen, bueno, está la terapia, la teoría celular de la coagulación que decíamos que fue postulada con el 60 en el 70,
ya hace aproximadamente 15 años que salió la teoría celular de la coagulación, que también deja mucho que desear, pero que en teoría es un poco más aproximada a lo que realmente sucede. Y es que hoy en día sabemos que no es una serie de cascadas de enzimas que se van activando una tras otra de manera secuencial, sino que en realidad sucede todo prácticamente al mismo tiempo, al mismo instante, y no necesariamente con esa serie de secuencias. Bueno, está todavía tan limitado y tan sesgado el conocimiento de los estudios para poder interpretar lo que pasa en coagulación, que pese a que este modelo lo consideramos obsoleto, lo continuamos utilizando como referencia para protocolizar un paciente. Es decir, si llegara yo a tener problemas en cuanto a prolongación del tiempo de tromboplastina parcialmente activada, que me habla de la vía intrínseca, me voy a ir a buscar definitivamente cuáles son los factores que están involucrados en la teoría de la cascada. Así que vieja, obsoleta, pero todavía la continuamos utilizando en ese sentido. Si tengo prolongación del tiempo de protrombina, me voy a ir a buscar el factor tisular y el factor 7, que son los que interactúan en la primera etapa de coagulación. Fíjense, esto sucedió en 1960 y tiene 15 años que se cambió. Como se pueden dar cuenta, prácticamente hay dos maneras de activarlo. Uno, invariablemente la exposición del colágeno o la lesión tisular. La vía extrínseca va a secretar factor tisular, que va a activar a su vez el factor 7 y va a llegar a la vía común con activación del factor 10. Asociado calcio, el factor 10 va a activar el factor 5, y ya con ambos van a generar la protrombina, atrombina y el fibrinógeno, fibrina. Prácticamente la fibrina es la etapa final, es lo que estamos tratando de procurar, ya que es lo que le da estabilización al coágulo. Pero habían dos preguntas que estaban en el aire para ese tiempo, y hasta hace 15 años. Es, ¿por qué el paciente con hemofilia sangra? Si independientemente de que yo tenga la vía intrínseca, en donde voy a tener una activación del factor 2 a través de la exposición al colágeno, y se va a empezar a seguir la secuencia de activación del factor 11, activación del factor 9, gracias, muy amable, activación del factor 9, y una vez que tenga la activación del factor 9, se va a activar también el factor 8, y así es como voy a llegar a activar el factor 10 y entrar a la vía común. La pregunta era, si yo tengo deficiencia de factor 8, o si yo tengo deficiencia de factor 9, pero tengo toda la vía extrínseca libre, ¿por qué el paciente que tiene deficiencia de algunas de estas dos proteínas sangra? No tendría que sangrar. Al final de cuentas, se puede llegar a la producción de fibrina a través de la vía extrínseca, la cual no está afectada. A partir de esto, y también otra pregunta, las personas no tendríamos por qué sangrar de manera espontánea, bajo ninguna circunstancia. Una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿por qué se forman las petequias? ¿Qué sucede? El hecho de tener plaquetas bajas simplemente genera sangrado, porque sí. Hay extravasación de eritrocitos una vez que no hay plaquetas. O sea, así, sin lesión, como si estuviéramos estigmatizados como una película, pues definitivamente no. Tiene que existir alguna justificación. Tiene que existir, y no me dejarán mentir, alguna justificación que también me diga por qué un paciente puede llegar con 60,000 plaquetas, tener muchas manifestaciones hemorrágicas o equimóticas. ¿Y por qué puede llegar uno con 10,000 plaquetas y parece que está como si nada? El margen de hacer un conteo de plaquetas, a veces terminamos confirmando que realmente las plaquetas están bajas. Entonces, ¿por qué uno tiene tantas manifestaciones y otro no? Al margen de hacer una valoración completa, ya que pueden haber algunos diagnósticos por ahí ocultos, como enfermedad de von Willebrand, que es sumamente frecuente, tenemos que tomar a consideración que las plaquetas también desarrollan mecanismo de adaptación. Los gránulos liberan algo que se llama factor de crecimiento de endotelio vascular, derivado de plaquetas alfa en particular. Fíjense que el endotelio, y esto está interesante, el endotelio vascular realmente no están pegadas a las células, están un poco separadas. Es la liberación de este factor por parte de las plaquetas que hace que esas células endoteliales cierren, se llama complejo macromolecular de cadeínas. ¿Qué es lo que sucede cuando no tengo plaquetas? No tengo gránulos que producen este factor de crecimiento endotelio vascular, se relaja este complejo de macromolecular de cadeínas, se relaja y existe fuga de eritrocitos. Entonces, no hay ningún tipo de lesión en el endotelio. Es la manera en que se forman las petequias. Oye, si tengo plaquetas bajas y tengo entonces aparición de petequias en miembros pélvicos, hay un poco más de presión ahí, es más fácil que salgan los eritrocitos. Lo mismo pasa en cerebro, tengo microsangrados, entonces cuando tengo plaquetas bajas, casi de manera espontánea, la respuesta es no. Regularmente las células endoteliales a nivel del sistema nervioso central, ese complejo de cadeínas no se relaja tanto, no son tan amplios como para permitir liberación de eritrocitos. Así que seguramente se relajan inicialmente, pero ¿qué pasa conforme pasa tiempo? Y mantengo plaquetas muy bajas. Estas pocas plaquetas que están empiezan a tener una sobreproducción de ese factor de crecimiento endotelio vascular.
Así que pocas plaquetas me cierran otra vez ese complejo de cadeínas, evitando que el paciente tenga aparentemente síntomas. Pero sometan un procedimiento quirúrgico, intervénganlo y seguramente ese paciente va a sangrar acorde a la cantidad de plaquetas que tiene. Así que otra de las preguntas que nos hacíamos, oye, el paciente de hemofilia, ¿por qué dice que sangra sin que le pase absolutamente nada? Dice que no se golpeó. Pues no tendría por qué sangrar de manera espontánea. Llega y dice, pues no me pasó nada, pero traigo este morete. Bueno, la respuesta es que en realidad se golpean, pero como vamos a ver ahorita en la teoría celular de la coagulación, se golpean y hay una pequeña producción de trombina, lo cual es que inicialmente se detenga. Podrán pasar algunos minutos, claro, el golpe, el traumatismo es mínimo, pero en cuestión de minutos, las siguientes fases de la teoría celular de la coagulación ya no se echan a andar, ya no se produce más trombina, solamente se produce alrededor de 1 o 2%. Se cubre poquito, pero al rato el paciente empieza con sangrado. Al rato, en teoría, cuando el paciente ya se le olvidó que tuvo ese pequeño traumatismo. Y esa es la justificación. Fue aquí que entonces esto lo dejamos obsoleto. Finalmente lo seguimos utilizando cuando queremos protocolizar a un paciente. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, llegamos entonces a la teoría celular de la coagulación, que básicamente tiene 3 etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de amplificación y una etapa de propagación. Una etapa de iniciación que prácticamente nos remite solamente al factor tisular. Una vez, ya habíamos visto, una vez que se lastima el endotelio, se libera factor tisular. El factor tisular termina de activar el factor 7 y ya, el factor 7 me va a dar, no los quiero abrumar con esto, al final de cuentas se puede revisar después, me va a activar el factor 10, me va a activar el factor 9, se va a activar una pequeña porción una pequeña cantidad de factor 5, y aquí voy a tener a protrombina, a trombina, y el fibrinógeno a fibrina en pequeñas cantidades. Esta primera etapa me detiene. Sin embargo, si no tuviera yo factor 8, no pudiera continuar con la siguiente etapa. Esto es lo que me explica, y es una vía única prácticamente. Estamos en la parte de amplificación. Esa trombina me va a terminar de activar factor 11, me va a activar más factor 10, y es así como vamos a llegar entonces a la etapa de propagación. Ya teniendo más factor 10 activado con factor 5, es como si entramos a la vía común, donde tenemos el factor 10 y el factor 5, pero en esta parte de acá. Y ya en esta última sección prácticamente se termina de producir arriba del 95-98% de toda la trombina, y es como se lleva a cabo una coagulación de manera más óptima. De cualquier manera, no deja de ser un reto saber qué es lo que está pasando. Dentro de las valoraciones que me ha tocado atender aquí en el hospital, de repente pacientes que llegan, y sabemos que a final de cuentas no hay escenarios perfectos como de repente podemos llegar a ver en la literatura, ¿no? Tenemos que apelar a una interpretación y a utilizar nuestro criterio para saber cómo aplicarlo. De repente, ¿qué pasa cuando llego y tengo un paciente que tiene un tiempo de trombina, un TTPA, inicialmente activado, arriba de 60 segundos? Arriba de 60 segundos es mucho. Tendrá que estar sintomático y tiene que entrar a quirófano. Fíjense que uno de los estudios que regularmente no hacemos en los hospitales, porque he tenido oportunidad pues, ya de trabajar en varios, es correcciones y diluciones. Si bien estoy un poco en contra de que un paciente se transfunda y quiero ver al día siguiente cómo están los estudios de laboratorio para saber si subieron las plaquetas o para saber si subieron los glóbulos rojos, estoy un poco en contra hasta cierto punto. Un poco en contra porque al final de cuentas las guías te dicen que si vas a intervenir un paciente, transfundan en quirófano y pásalo prácticamente. Una pregunta que regularmente le hago a mis estudiantes es, ¿por qué un concentrado plaquetario dura en laboratorio 5 días, temperatura ambiente y en agitación? ¿Y por qué cuando lo transfundo, el paciente al tercer día ya no le encuentra las plaquetas? ¿Alguien que no haya rotado conmigo alguna sugerencia? La respuesta es porque al final de cuentas en el laboratorio no tengo un vaso. El vaso me va a estar sacando todas las células que se estén desnaturalizando. Porque un concentrado eritrocitario en banco de sangre me va a durar 30 días. Y porque una vez que lo transfunde, difícilmente ese concentrado eritrocitario llega al quinto día. Bueno, porque regularmente pues va a pasar por el vaso, y si el concentrado eritrocitario ya está por caducar, menos tiempo va a durar en circulación. De ahí que en algunas patologías se piden concentrados eritrocitarios que hayan sido recientemente extraídos. No deja de ser un reto diagnóstico porque al final de cuentas muchos de los estudios se van a modificar muy pronto y no vamos a poder realmente valorar qué es lo que está pasando. Cuando yo tengo una prolongación en el TPA de arriba de 60 segundos y el paciente no está sangrando, algo lo que se pudiera mandar a hacer es correcciones y diluciones. Esa imagen de que mi paciente tendría que estar consangrado por prolongación del TTPA y que mi paciente clínicamente esté bien, regularmente meterlo a quirófano a todos, pues ¿cómo lo voy a meter así nada más? Corrígelo con plasma. Aquí lo ideal, cuando no tengo manifestaciones clínicas, es que se haga lo que se llaman correcciones y diluciones. El laboratorio va a agarrar mi plasma problema, mi plasma control, los va a mezclar, va a correr los tiempos, y si realmente es una deficiencia, los tiempos se van a empezar a cortar.
correcciones y diluciones. Lo único que necesito es un plasma y que el laboratorio me pueda mostrar la técnica. Pero realmente esos pacientes que tienen prolongación de TTPA y que no tienen manifestaciones clínicas, regularmente lo que sucede es que es un inhibidor. Lejos de tener mayor facilidad al sangrado, tiene mayor facilidad para la trombosis. ¿Qué es lo que sucede en el laboratorio? Dices, hazme correcciones con plasma, no corrige. Lo diluyen con solución salina y los tiempos se empiezan a cortar. Significa que es la imagen de un inhibidor. Regularmente es inhibidor lúpico, pero pueden haber otros tantos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con este paciente? Bueno, lejos de pasarle plasma, ya que de por sí el anticoagulante lúpico te da un efecto con mayor proclividad a la trombosis, y todavía le pasamos plasma, es a la inversa. Hay que darle tromboprofilaxis, ya que el paciente pudiera trombosar en cualquier momento. No hay que hacer entonces un reto diagnóstico, el cual regularmente les pido que más allá de los estudios de laboratorio nos apelemos a interrogatorio, o sea, para saber cuáles son los antecedentes de mi paciente, y por otro lado, a la clínica. ¿Tiene realmente manifestaciones clínicas del paciente como para considerar que tiene un problema de coagulación? Dentro del interrogatorio tendremos que preguntarnos el por qué la hemorragia y qué características tiene. Muchas de las personas que tienen, bueno, a ver si tendremos que ver si tiene algún tipo de causa y efecto que justifique. Y vamos a encontrar que los problemas hereditarios regularmente vienen desde la infancia. Y es que conviene comprender algo. La coagulación, así como son nuestras características físicas, la coagulación la tenemos desde que nacimos. Y vamos a tener variantes. La coagulación no va a ser igual en todas las personas. La coagulación puede tener una mayor facilidad al sangrado y puede tener una mayor facilidad a la trombosis, sin que necesariamente sea una condición patológica, y se tiene que entender de esa manera. No siempre una persona va a terminar no va a trombosar, igual que otra persona. Puede tener dos personas con los mismos factores de riesgo, las mismas edades, a alguno le va a dar un evento trombótico y al otro señor probablemente con obesidad, dislipidémico, tabaquismo y demás, dislipidémico y demás, probablemente no genera ningún problema. Es por esas variantes que podemos llegar a tener fisiológicas, que no necesariamente denotan enfermedad. Claro, ya grandes variantes tienen que tener nombre, pero apelar entonces a los antecedentes es muy importante, ya que la coagulación la manejamos igual desde que nacimos, y si no generamos problemas autoinmunes o de hígado, hasta el día que morimos, nuestra coagulación la vamos a manejar igual, con esa mayor tendencia al sangrado o con esa mayor tendencia a la trombosis. Yo en lo particular, sin tener problemas de encías, si llego a tomar aspirina, seguramente estos días me va a sangrar un poco, sangro muy fácilmente. Tengo el efecto de los antiagregantes muy fácil. Si la hemorragia es localizada o si la hemorragia es generalizada, ya que los mayores de los problemas hereditarios regularmente suelen tener ese comportamiento de que se localiza un poco más, que no tenga ningún tipo de enfermedad asociada. Aquí por lo regular va a ser algún tipo de fármacos, algún tipo de problema autoinmune que pueda venir asociado. En cuanto a qué características tiene la hemorragia, bueno, en realidad prácticamente nos va a hablar de la etapa de la coagulación que pudiera estar afectada. Y cuando hablamos de problemas hereditarios, regularmente la segunda etapa de coagulación, en donde intervienen todas las proteínas, donde podemos encontrar hemofilia, hemofilia A, hemofilia B, entre otras deficiencias. Así que regularmente cuando estamos hablando de púrpura primaria, púrpura es un nombre que al final de cuentas ya no lo queremos utilizar, pero está tan estandarizado que lo continuamos todavía poniendo, como PTI, el acrónimo, que en realidad ya la P se quedó porque así se conoce, pero ya no le decimos púrpura, ya le decimos trombocitopenia inmunológica o autoinmune. Problemas de coagulación. ¿Cuáles son las características de la coagulación? Si son sangrados grandes como hemartrosis o hematomas disecantes que me puedan poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas prácticamente pudiéramos hacer una división en dos, y eventualmente hay una que se despliega, que es fase primaria, la fase de las plaquetas y del vaso sanguíneo, y la etapa donde están todas las proteínas de coagulación, que esa la pudiéramos dividir un poco. Y es que si hacemos una comparación, bueno, y también de problemas de carácter vascular, ¿no? La fragilidad capilar que de repente nos puede llegar a confundir. ¿Cuáles son las características relacionados a petecas? Bueno, problemas de coagulación raros regularmente es mucho más característico de plaquetas. Una de las situaciones que de repente me gusta contrastar para tratar de yo definir qué es lo que está pasando con mi paciente es qué pasaría si tengo un paciente, por decirlo de alguna manera, que tiene una equimosis de estas características y tiene alrededor de 60,000 plaquetas y se la acaba de formar. Con tiempos de coagulación, el TP y el TTP normal. ¿De dónde podría venir entonces el problema? Evidentemente tiene que ver algo. El traumatismo que recibió no lo refiere como de gran magnitud. ¿Qué sería? Está sangrando, hay que pasarle las plaquetas, tiene 90,000 plaquetas. En realidad, ese tipo de manifestaciones no son características de plaquetas, algo que me tendría que preguntar, y uno de los puntos que tenemos todavía pendientes a sistematizar es el ver cómo se encuentra el fibrinógeno. Y es que déjenme decirles que, a decir de aquí, en manera de resumen,
Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar prácticamente derivado de problemas de plaquetas van a ser pequeñas equimosis, va a ser giborragia, epistaxis, pequeños sangrados, es mínimo. Y lo que voy a tener derivado de problemas en los factores de coagulación van a ser equimosis grandes, grandes hematomas, hemartrosis, van a poner en riesgo la vida de mi paciente. Pero ¿cómo puedo llegar a valorar esos diferentes sangrados? Hay un tercer sangrado. Primera etapa, donde tengo problemas de la primera etapa inicial de la coagulación, vasos sanguíneos y plaquetas, la voy a valorar a través de una biometría hemática, cuantitativamente. Pero ¿cómo lo valoro cualitativamente? Las plaquetas a lo mejor no son de buena calidad. Lo ideal es hacer agregonometría plaquetaria, pero no tenemos en el país. Así que prácticamente nos queda hacer un tiempo de sangrado para valorar esa primera etapa. Hago si quiero valorar esta segunda etapa y cómo son los sangrados. Esta segunda etapa pues voy a tener equimosis grandes, hemartrosis y lo puedo valorar a través del TP y el TTP, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcialmente activado. Algo que no hacemos de manera sistemática y que es relativamente frecuente son los pacientes hepatópatas. Los pacientes hepatópatas desarrollan disfibrinogenemia o a veces tienen hipofibrinogenemia. ¿Y cómo valoro esa etapa y cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son sangrados tardíos. Lo opero, lo manipulo y va a sangrar después. Me va a solventar el procedimiento sin ningún tipo de problema. La bronca es que es relativamente frecuente en hepatópatas y regularmente en el hospital no hacemos ni fibrinógeno ni tiempo de trombina para valorar esa tercera etapa. ¿Cuántos pacientes entran a cirugía sin valorar cómo está el fibrinógeno y la calidad del fibrinógeno que es a través del tiempo de trombina? Prácticamente no me ha tocado ver en ningún hospital que se haga, no de manera rutinaria. En hepatópatas tendría que ser imperativo, necesito ver, porque al final de cuentas, si llegara a tener un problema de hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia, no lo voy a parar con plasma. Lo tendría que terminar de parar con crioprecipitados, o mejor aún, serían con crioprecipitados, pero en banco de sangre no se tienen crioprecipitados para una buena cantidad de fibrinógeno. Tendría que ser entonces con liofilizado. No sé si a alguien le ha tocado utilizar liofilizado fibrinógeno, prácticamente nadie. Sería difícil pensar que no tengamos pacientes hepatópatas que son sometidos a algún tipo de procedimiento que no sangran. Es algo que seguramente nos encontramos en el día a día, pero no identificamos porque al final de cuentas tendríamos que conocer un poquito la clínica, pero no podemos terminar de documentar, será el término, porque no tenemos los estudios que nos abren lo que está sucediendo. Manifestaciones entonces derivadas de la primera etapa de coagulación regularmente van a ser petequias. Este tipo de manifestaciones definitivamente si las tengo y tengo plaquetas relativamente bajas, tengo que voltear a ver algo más. Les comentaba ahorita el ejemplo de qué pasaría si tiene 60,000 plaquetas. Solamente considerando que 60,000 plaquetas me pudiera solventar un procedimiento quirúrgico mayor, ya un problema de plaquetas en cuanto a cantidad no sería mi primera posibilidad. Y si solamente tengo TP y TTP, tendré que volver a ver qué es lo que me hace falta. Probablemente tengo un problema de fibrinógeno. Para allá se tendría que ir, pero no pensaría que las 60,000 plaquetas me están generando ese tipo de problemas. Esto regularmente lo vemos en un paciente con hemofilia, regularmente no nos pasa inadvertido. Hemofilia es un problema hereditario en el 70% de las veces, el 30% es adquirido y regularmente los diagnósticos se hacen en edades pediátricas. Difícilmente nos va a llegar un paciente, pero ojo, sí sucede. Y es que déjenme explicarles algo. Uno de los diagnósticos diferenciales es púrpura, que seguido llegan con plaquetas bajas. El tratamiento, al final de cuentas, es tan parecido o incluso tienden a evolucionar de manera espontánea que regularmente sabemos que no nos genera mayor problema. Esto parece más que tiene gingivitis al tener un problema de coagulación. Bueno, este tipo de problemas, al final de cuentas, no es por plaquetas y difícilmente sería por problemas de fibrinógeno. Tendría que haber tenido algún tipo de manipulación. De tal forma y a manera de síntesis que lo que vamos a encontrar en las diferentes etapas, cuando tenemos un defecto vascular, puede ser sangrado cutáneo, al mínimo trauma, epistaxis, petequias, va a ser muy semejante a las lesiones que vamos a tener cuando tenemos problemas en la primera etapa de coagulación. Las lesiones clásicas ya sabemos que son las petequias, epistaxis y giborragia. El sangrado tiende a ser inmediato y pese a que sean heridas pequeñas pero no sangran, una de las características que tienen estos que a veces dejamos pasar por alto es teníamos un paciente en la raza, tenía epistaxis, era mínimo. Estábamos estudiándolo por leucemia y demás cosas. No nos llamaba la atención, era mínimo. Y pasaron los días y de esas veces que hay pacientes que se enrolan como en una especie de, el día que se canceló, el día que no se fue el estudio, el día que no se pudo hacer el procedimiento, iba cayendo una serie de eventualidades aparentemente que no suceden de manera cotidiana. Y el paciente lo teníamos chocado por una epistaxis, tenía sangrado retronasal, era mínimo. En realidad el paciente ni siquiera lo lograba identificar. A veces el sabor metálico les termina de decir algo. El paciente se chocó. Un paciente que tiene plaquetas bajas o que no tiene plaquetas, aunque el sangrado sea mínimo, no lo vamos a parar. Necesitamos necesariamente transfundirlo o apoyarlo de alguna manera.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas relacionadas a problemas en los factores de coagulación o en la segunda etapa? Bueno, equimos y hematomas. Y hay que recordar que cuando tenemos problemas en esta etapa de acá, la presión local no lo va a parar. Es decir, si tengo un paciente que tiene hemofilia o tiene algún tipo de hepatopatía y tiene deficiencia importante, el hematoma se vuelve disecante. En algunas ocasiones, la presión que hace una vez encapsulado hace que se detenga y nos ayuda a hacer hemostasia. Pero si la deficiencia que tenemos es importante, efectivamente no lo vamos a parar. Todos hemos platicado alguna vez, porque probablemente es el caso que tenemos más relacionado, alteraciones del fibrinógeno, que es en coagulación intravascular diseminada, en el que vamos a tener sangrados tardíos en sitio de venopunción, es por problemas de fibrinógeno, y al final del día es por problemas en la estabilidad del coágulo. Una de las evaluaciones que vamos a encontrar de manera cotidiana, porque al final de cuentas regularmente apelamos a tener solamente estos dos estudios, van a ser los siguientes. Si voy a tener prolongación del TTPA, se pueden hacer esas correcciones. Eran las correcciones que les había dicho del plasma del paciente con un pool de plasma y ver qué es lo que sucede, saber si corrige. Aquí sí es válido ver qué corrige para tomar una decisión. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Bueno, si se termina de normalizar, pues seguramente tengo que continuar mi protocolo, al menos como hematólogo, de ir a pedir cada uno de los factores de coagulación para saber cuál es el que está deficiente. Pero si hago uno y se prolonga, si se normaliza, pues tengo una deficiencia, pero si se prolonga, tengo que pensar en algún tipo de inhibidor. Y cuando se tiene prolongación del TTPA en particular, un anticoagulante lúpico en un síndrome de antifosfolípidos no deja de ser una posibilidad diagnóstica. Cuando tengo prolongación del TP, regularmente no hay mucho para dónde hacerse. Regularmente, si corrige, pues voy a pensar que tengo una deficiencia y va a ser deficiencia de factor 7. Esto puede llegar a ser hereditario, pero si se prolonga, pues voy a pensar definitivamente en la presencia de algún inhibidor. Por otra parte, si tengo prolongación en ambos tiempos y se corrige, pues voy a pensar que tengo algún tipo de hepatopatía, muy probablemente, que puedo llegar a tener deficiencia de todos estos, y en su efecto también pensar en algún tipo de inhibidor. En donde resulta interesante es que si tengo manifestaciones de sangrado y tengo esto completamente normal, fíjense, nos remite a lo que veníamos platicando, problemas de fibrinógeno. Regularmente no lo consideramos tanto. Problemas de deficiencia de antiplasmina, y este es muy interesante, este punto que está aquí. Hasta hace tiempo, el problema, me voy a meter un poquito a un tema de coagulación de nosotros en hemofilia. Regularmente, hemofilia es un problema autosómico recesivo ligado al cromosoma X, lo cual hace que la mujer que tiene XX sí produzca el factor deficiente. De tal forma que las mujeres son portadoras asintomáticas y el varón desarrolla todos los síntomas. Hasta hace no mucho tiempo nos dimos cuenta que realmente las mujeres que son portadoras también sangran, dependiendo del reto hemostático al que son sometidas. Y esto es porque basta que tengamos prácticamente arriba de un 50% de actividad de los factores de coagulación para que mis tiempos salgan normales. Es decir, el hecho de que tenga mi TP y mi TTP normal no significa necesariamente que mi paciente esté al 100. Puede estar bien solamente para alcanzar a darme buenos resultados, buena cara, pero mi paciente puede tener coagulopatías. De ahí que resulta importantísimo remitirnos otra vez a qué te dice la historia. Regularmente apelar por procedimientos quirúrgicos previos que no nos toma mucho tiempo durante el interrogatorio, si son mujeres relacionadas, cómo son sus periodos menstruales, que al final de cuentas no dejan de ser pequeños retos hemostáticos de manera cotidiana, los podrían ir traduciendo un poquito la información. Muy importante, más allá de los resultados del laboratorio, salirnos un poquito, preguntar sobre los retos hemostáticos previos y cómo le ha ido al paciente con los retos hemostáticos, ya que nos puede llegar a traducir mucha información. Los problemas que regularmente se tienen, y ahorita los vamos a comentar en los diferentes apartados, en la primera etapa de la coagulación, en la segunda etapa de coagulación, agregamos lisis de globulinas regularmente en pacientes que tienen fibrinolisis, para saber si ya se remitió o si todavía tenemos. Algunos de los diagnósticos diferenciales con los diferentes escenarios, prolongación del TP, bueno, sabemos de inmediato que nos vamos a ir al factor 7, el más común pues, va a ser una deficiencia probablemente adquirida o un problema hepático raro, formación de inhibidores, poco frecuente, prolongación del TP, pues, lo más frecuente, prolongación en estos factores de coagulación, el uso de heparina, raro, pues, algún anticoagulante lúpico, lo comentábamos, pero se presenta. Y el problema es que cuando se presenta regularmente las decisiones que podemos tomar nos cuesta trabajo tomarlas. Yo en lo particular decir, ¿sabes qué? No tengo mayor herramientas diagnósticas, estoy viendo que esté prolongado el TTP, el paciente va a pasar a cirugía y no tengo más herramienta, tengo que tomar la decisión si síganle poniendo plasma para tratar de corregirlo o mételo así, porque si le meto plasma lo puedo hacer trombosar. Son decisiones de repente un poco difíciles, por suerte no son tan frecuentes. Recordar, al final de cuentas, prolongación de ambas.
Cuando se utiliza mucho la aplicación de vitamina K, recordar que los factores de vitamina K dependientes va a ser el 2, el 7, el 9 y el 10. Es difícil que desarrollemos. Regularmente son pacientes que tienen estancias prolongadas hospitalarias con uso de antibióticos los que pueden llegar a desarrollar algún tipo de problema. Claro, con coagulación intravascular diseminada. Algunos de los otros escenarios, pero ya relacionados a las plaquetas, coagulación intravascular diseminada por excelencia, la disminución de la cantidad de plaquetas con elevación, con prolongación en ambos tiempos, problemas mieloproliferativos, plaquetas altas, y bueno, por mencionar algunos, para no entrar en detalles. Son las diferentes pruebas que tendríamos que hacer una vez que tengamos prolongación y para ver qué es lo que puede estar, cuáles son los posibles escenarios. Plaquetas pueden estar altas, bajas, alteraciones en el TTPA. Bueno, regularmente vamos a buscar todos los factores que están implícitos en la vía intrínseca. En el TP, prácticamente los que están en la vía común y los que están en la vía extrínseca. Tiempo de trombina nos remite problemas de fibrinógeno. La determinación de fibrinógeno, que no deja de ser también un tema, ya que regularmente los laboratorios nos dan un estimado y no nos dan realmente un conteo como tal del fibrinógeno. Así que regularmente hay que tomarlo con ciertas pinzas. Hasta hace no mucho tiempo los hospitales no nos daban una determinación de fibrinógeno. Ahora resulta que en todos los laboratorios nos los dan. En alguna ocasión, porque lo tenía que mandar subrogar, en alguna ocasión platicando con los químicos me dice, no, no es el fibrinógeno real, es una estimación, es un cálculo que hace el equipo. Vamos a irnos a este último apartado, en donde si vamos a ver las cosas entonces por etapas, y ya para terminar, ¿quiénes son mis protagonistas? No sean mis actores de la primera etapa de coagulación. Bueno, mi vaso sanguíneo, ya vimos un poquito el marco teórico, y mis plaquetas. ¿Cuáles son las manifestaciones que voy a tener derivadas de problemas en la fase inicial? Un síndrome purpúrico o hemorrágico, pero hemorrágico mínimo, pequeñas equimosis, no van a ser muy grandes. ¿Cómo voy a valorar esa primera etapa de coagulación? Pues a través de una biometría hemática voy a saber de manera cuantitativa cómo están mis plaquetas. Lo ideal es que a través de agregonometría pudiera llegar a saber cómo se encuentran mis plaquetas en cuanto a función, pero no tenemos, así que tiempo de sangrado va a ser una herramienta. Saber entonces cuánto tengo y si están funcionales o no. En medidas terapéuticas, bueno, tanto para problemas de cantidad como de calidad, el apoyo transfusional es imprescindible. Recordar que cuando transfundimos un paciente, las plaquetas no van a durar mucho tiempo. Unas se van a quedar en el filtro, depende también de la calidad de las plaquetas. Se consumen de inmediato, al final de cuentas el vaso les empieza a sacar de circulación. No dejan de ser células, bueno, fragmentos celulares que ya tienen la célula las membranas un tanto desnaturalizadas por haber estado fuera de su entorno tanto tiempo. La segunda etapa de coagulación regular que van a ser todas las porenzimas, los factores simógenos. Cuando decimos simógenos son proteínas que están inactivas, que hasta que no reciben su estímulo, en el caso de estas proteínas, a través de hidrólisis, se activan y y se desencadena todo el mecanismo que ya hemos considerado. ¿Cuáles son las manifestaciones de esa segunda etapa? Habíamos dicho, ¿no? Como un paciente con hemofilia, un paciente patópata, son un síndrome hemorrágico que tiende a ser muy severo. ¿Cómo lo voy a valorar? Bueno, esto ya lo tenemos más que estudiado a través del tiempo de protrombina o el tiempo de tromoplastina parcialmente activado. ¿Cuáles van a ser medidas terapéuticas? Regularmente dividimos en hemoderivados o hemocomponentes. Conocemos como hemocomponentes, en este caso sería con plasma fresco congelado. Aprovecho para hacer también un comentario relacionado a eso. Fíjense de repente cómo se tienen que tomar algunas decisiones fuera de los lineamientos, pero no puede dejar de ser con base en un conocimiento. Me refiero a lo siguiente. Si sacamos solamente un promedio, por poner un ejemplo, si realmente le quiero ofrecer el beneficio terapéutico del plasma a mi paciente, y pongamos que mi paciente pesa 90 kilos, y le voy a poner, ¿no? Por 10, pues serían 900, ¿no? En realidad le tocarían, para yo poder hacer una corrección correcta, o lo más ideal a lo correcto, le tocarían 900 mililitros de plasma. El plasma viene alrededor de unos 220, 230. Será pasarle con unos 3, 4 plasmas. No sé si y eso realmente la función, dependiendo de algunos factores más, algunos factores menos. Pero cuando pasamos plasma, en realidad es porque no sabemos a ciencia cierta por dónde viene el problema y queremos tapar prácticamente la mayor cantidad de frentes que podamos. Eso significa que el plasma prácticamente va a empezar a perder su función de las 6 a las 8 horas. Lo ideal entonces es pasar, fíjense, pasar entonces 4 en una persona de 90 kilos, pasar 4 plasmas cada 8 horas, eso es muchísimo, pero realmente eso es lo que está en las guías y me estoy yendo a la mínima cantidad para poder hacer una corrección. Regularmente lo ideal es que sea alrededor de unas 2 o 4 horas antes de algún procedimiento quirúrgico y no necesariamente esperar a que salgan los resultados del laboratorio bien para poder pasar.
No se necesita esos controles, no necesariamente, al menos por guía no te dice, y ya que lo ves que corrige, entonces síguelo transfundiendo y mételo, ya que al final de cuentas transfundir y plasma, bueno, como cualquier otro componente, no deja de ser un riesgo. Entonces, transfundir para ver laboratorios, para volver a transfundir, para programar, en realidad no sería lo ideal. Así que díganme, y si tengo un paciente que tiene varices esofágicas y está considerado, tengo que poner el plasma, probablemente crioprecipitados, le voy a meter esa cantidad de proteínas intravasculares a un paciente con varices esofágicas, 4 plasmas frescos congelados, 5 plasmas frescos congelados, es arriba de 5 kilos. Si las varices estaban por ahí, todavía algunas vivas, las voy a tronar, me las voy a llevar. A lo que me refiero con que esté bien, esas son las guías, hay que conocerlas, hay que saber realmente cuál es lo ideal, pero tenemos que aplicarlo. Sabemos que en pacientes, si le ponemos demasiadas proteínas, vamos a aumentar el volumen intravascular de manera importante y le podemos generar mayor problema. Como derivados, bueno, en esta etapa podemos también dar liofilizados, puede estar liofilizado de factor 7, factor 8, factor 9, y también existen complejos protromínicos en donde vienen prácticamente factor 2, factor 5, factor 7, factor 8, y básicamente trae el factor 5 y el factor 10. Esos prácticamente son como un cortocircuito para hacer que el paciente se detenga. ¿Cuándo se utilizan estos? Regularmente el uso más estandarizado que se tiene son en pacientes que tienen hemofilia y que ya desarrollaron inhibidores y que por mucho factor 8 o 9 que le pongamos no va para el sangrado. Pero también se utiliza en casos de cirugía cardiotorácica o en casos de sangrado masivo. Muy controversial, pero ha llegado a ayudar y no deja de ser un recurso que cuando menos se tiene que poner sobre la mesa. También el Novoseven, el factor 7, prácticamente me hace que coagule el paciente. Esos sangrados, me tocó de repente que me hablaban para pedirme autorización. Yo no era quien para dar autorización, pero le hablaban al servicio de hematología, estaba de guardia, para que autorizara el uso de Novoseven en cirugía cardiotorácica en la raza. Pues tan ambiguo y tan caro al final de cuentas, es un recurso que no deja de ser un tanto polémico, pero existe la posibilidad y es algo a lo que se pudiera apelar en algún momento dado. Tercera etapa de coagulación. ¿Quiénes son los protagonistas principales? Bueno, el fibrinógeno. ¿Cuáles son las manifestaciones de fibrinógeno? Pues va a ser sangrado tardío, básicamente. ¿Cómo voy a valorar? Y regularmente, mucho más frecuente en pacientes que tienen algún tipo de patopatía. ¿Cuáles son los estudios que tengo que considerar? Fibrinógeno, pero también tiempo de trombina. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas que tengo para pacientes que tienen problemas en este nivel? Que en algunas ocasiones, en lo particular, y algo que está también justificado, es, tengo la sospecha clínica, no tengo los estudios que avalen, bueno, ante la sospecha clínica, proceder. Así que de repente tener un paciente que no corrige con plasma y sospechar que tiene una coagulopatía más extensa, nos justifica tranquilamente el uso de crioprecipitados como hemocomponente. Pero también existe el liofilizado de fibrinógeno, que viene, esta es la presentación GRAM. Claro, en caso de que sea la hipofibrinogenemia o que tengamos fibrinolisis, pues también, desde luego, y sin lugar a dudas, los antifibrinolíticos, ¿no? El ácido epsilon aminocaproico y también el ácido tranexámico. Entonces, básicamente, recordar, porque estas son las últimas 3 diapositivas, recordar que lo que nos interesa, más allá de los estudios de laboratorio, que claro que los necesitamos una documentación, es apelar cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles son los estudios que me van a poder orientar un poquito sobre mi sospecha diagnóstica y cuáles son las medidas terapéuticas que puedo llegar a implementar. Recordar que de repente dejar como un plasma cada 12 horas o un plasma cada 24 horas o 2 plasmas cada 24 horas, realmente lo que estamos haciendo es generarle todo el potencial riesgo de una transfusión, pero realmente no le estamos dando el beneficio terapéutico. Así que si no lo vamos a hacer lo más apegado a lo que está escrito, en realidad, pues mejor tratar de evitar el riesgo del paciente si realmente no le vamos a otorgar el beneficio terapéutico. Y sin más, gracias. Sí. Seguimos el paciente con problemas de sistema de importancia. La coagulación intravascular no es fácil tener el fibrinógeno. No como la flor y fibrinógeno está bajo. ¿Cuántas indicaciones? En un momento estoy precipitado. Okay. Está muy interesante la pregunta. Uno de los recursos que regularmente tenemos en los hospitales que nos habla de la degradación de la fibrinógena, de la fibrina, perdón, que me están hablando de la estabilización del coágulo, y que me lo empieza a desbaratar, es el dímero D. Empiezo a tener elevación del dímero D, empiezo con la sospecha. Definitivamente mis coágulos se están desbaratando. Está echando a andar una fibrinolisis. Y es cuando ya está justificado, definitivamente, y sin lugar a dudas. Existe un cálculo para tener un estimado de cuánto es el fibrinógeno que tengo que pasar, cuánto es la cantidad de crioprecipitados.
Digo, lo ideal siempre sería tener el liofilizado. Sin embargo, regularmente también sabemos que esos pacientes desarrollan también otro tipo de deficiencias de proteínas, así que va a estar con plasma, pero tenemos que agregar fibrinógeno, ya sea liofilizado o con concentrados. La manera que se calcula regularmente es, bueno, ¿cuál es mi cantidad de fibrinógeno que tengo actualmente? ¿No? 50. Bueno, ¿cuál es mi meta? Se divide, es una cuenta que está estandarizada. El resultado que me salga se multiplica por 2000, se divide por 100, se divide, es un cálculo que ya está, se divide por 200 y el número que me dé es la cantidad de crioprecipitados que me están recomendando. Regularmente se aplican cada 24 horas, pero se puede acortar cada 12. Entonces, el dímero D sería como uno de los marcadores para clínicos. En base a eso, iniciar, porque me dice que se ha echado a andar seguramente la fibrinolisis. Ese era el marcador. No, Dios. Ando como el y entonces para medir muchas veces ya no esto pero decirles y salir muestra me puso tomar más de 15 minutos a las 6 horas de 24 horas. Alguien necesita un tiempo ya estandarizado para poder decir cuándo podemos ver una corrección real. Es muy buena la pregunta. Vamos a encontrar diversidad en la respuesta. Regularmente nos mandan cada 30 minutos hacer determinaciones. Se hacen no tanto necesariamente para saber si estoy teniendo efectividad. Regularmente se utilizan en protocolos más que otra cosa de banco de sangre. Quiero saber la calidad de mis plaquetas y quiero saber si realmente mi paciente está teniendo beneficio. Si bien a los concentrados plaquetarios se le hace una biometría hemática para ver cómo está el conteo y que sea un producto, un hemocomponente de alta calidad, si quiero saber realmente si le está funcionando y que mi paciente no las esté consumiendo, es 30 minutos por 3 horas consecutivas. Y ahí veríamos más o menos la curva y si todavía se mantiene la cantidad de plaquetas. En concentrados eritrocitarios, regularmente, fíjense que si bien tampoco está estandarizado completamente, regularmente eso sí nos denota mucho más tiempo, ya que al final de cuentas la sangre, para poderla ver en circulación, tiene que irse a la microcirculación y prácticamente disolverse, por poner un término coloquial, completamente bien. Sin embargo, sabemos que también si dejamos pasar demasiado tiempo, los eritrocitos se van a empezar a naturalizar y el vaso se los va a llevar. Nada más para poner en contexto, ¿cuánto tiempo yo espero que estén mis plaquetas en circulación? 2 a 3 días. ¿Cuánto tiempo espero que esté mi concentrado eritrocitario? 3, 4, cuando mucho, 5 días. Así que, ¿cuál es el mejor momento para hacer una biometría hemática? De 12 a 24 horas posteriores a mi transfusión es cuando voy a ver más o menos una distribución lo más estimado, ya que si dejo pasar más tiempo, el vaso me va a empezar a sacar de circulación muchos de esos eritrocitos que transfunde. Sí, sobre el porcentaje del tiempo de vida. Por ejemplo, es infrecuente encontrar en el paciente un TP del 16, pero con un porcentaje de actividad del TP de un 30%. Okay. Considerando que ya empieza ese paciente con una disfibrinogenemia por default. Entonces, adelantándonos a que ese paciente vaya a tener un procedimiento quirúrgico y que posiblemente surgiendo desangrados de intervención quirúrgica vaya a ser muy bien. Entonces, pudiera ser un único logrado esta actividad. Definitivamente. Definitivamente sí, definitivamente. Empezando de que siempre entre mayor información tengamos, mejor, pero definitivamente, al final de cuentas, hay que recordar que el porcentaje de actividad y los tiempos no deja de tener cierta discrepancia, que puedo tener una limitante en el porcentaje de actividad, pero me puede dar tiempos de coagulación completamente normales, como comentaba el caso de las mujeres que son portadoras de hemofilia, sus tiempos de coagulación no están alterados, pero cuando se hace una cirugía mayor, sangra, y cuando se hace una determinación del porcentaje de actividad, nos damos cuenta que en realidad apenas si se alcanza a meter a límites normales, o a veces incluso está un poquito por debajo de los límites normales. Así que definitivamente sí nos daría mayor certeza de lo que pueda llegar a pasar
una vez que el paciente va a ser sometido. Ahora, algo que nos pudiera llegar a dejar y que no, un poquito mayor de seguridad en cuanto a la conducta terapéutica, que no sería tan complicado y que se puede llegar a utilizar, es lo de las correcciones y diluciones. Las correcciones nos daría muchísimo más certeza. Es decir, el que agarro 2 a 1, que en realidad es la misma cantidad, mi plasma problema, mi plasma de un pool, los mezclo y corro, y empiezo a correr tiempo. Después hago 1 a 2, 1 a 3, 1 a 1 y empiezo a ver el acortamiento. De alguna manera voy a tener un poco más de certeza de que la corrección que voy a hacer para mi paciente que va a ser intervenido, en realidad sí está cortando los tiempos. Digo, sería una manera de tener un poquito más de información. Pero sí, el porcentaje de actividad definitivamente sí. Mucho más. ¿Y en qué paciente se pudiera de repente justificar un poco? Bueno, otra vez, apelando a las características. Es un paciente que dice que ha sangrado y que ha tenido algún tipo de complicación y va a ser sometido, y mis tiempos en realidad no me generan mayor problema, pues sí quisiera saber un poquito más de detalles. Al final de cuentas, durante el procedimiento quirúrgico, ya la complicación ahí, pues ya la tienes enfrente y poco se puede hacer. ¿Qué les iba a comentar relacionado a eso? Fíjense, uno de los problemas que son relativamente frecuentes y que vale la pena no dejar de estudiar es la enfermedad de von Willebrand. Subdiagnosticado, muy frecuente, regularmente son más mujeres, regularmente son mujeres que tienen manifestaciones de equimosis al mínimo trauma, que tienen hiper no, sería sí, hipermenorrea en algunas ocasiones, no siempre. Pero pasa un fenómeno muy interesante cuando llegan, sabemos que el embarazo como tal es un estado de protrombótico, se genera mayor factor de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand, bueno, es una carencia cuantitativa o cualitativa. De repente son sometidos al procedimiento obstétrico, cualesquiera que este sea, y lo solventan bien. Se quedan con la idea de que son personas que no tienen problemas de coagulación. Pero te dicen, oye, pero sangro fácilmente, o cuando me hicieron un procedimiento dental sí sangré. Sí, el embarazo les ofreció cierto grado de protección, pero sí vale la pena que si el paciente clínicamente ya está diciendo que tiene esa facilidad, terminar de protocolizar al paciente, ya que cuando se ha sometido a un procedimiento quirúrgico mayor, probablemente se presente ahí algún problema. La clínica, siempre la clínica. Perdón, bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no hay más preguntas, en nombre de nuestra directora, la doctora Sara Ábalos, y de parte del Departamento de Enseñanza e Investigación, le entregamos una constancia y un agradecimiento por su participación en la sesión general.